Este programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentan. A partir de este momento, todas las voces se unen en una sola señal. RCR presenta Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Muy buenas tardes, Radio Caracas. Lo mejor de este jueves 11 de enero del año 2018, todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. Variada, abundante información que compartir, que analizar. Como es costumbre en la tarde de hoy, gobierno y oposición retoman negociaciones en República Dominicana. El Ejecutivo responde a la petición de la comunidad internacional y de la Mesa de la Unidad Democrática, ordenando la validación de los partidos políticos que participan en el diálogo que se retoma la tarde de hoy. El Consejo Nacional Electoral anunció este jueves que el 27 y 28 de enero se repetirá el proceso de legalización de las organizaciones que no participaron en las elecciones municipales. En su cuenta en Twitter, el canciller de Chile, Heraldo Muñoz, aseguró que estaba en camino a República Dominicana. Si no hay resultados concretos y creíbles ya, entonces no tendrá ningún sentido seguir adelante. Como es natural, lo comentaremos durante la tarde de hoy. De seguro el fracaso o posible fracaso de esta nueva ronda de negociaciones, podría precipitar sanciones contra funcionarios venezolanos. Ayer, el senador republicano Marco Rubio escribió en su cuenta en Twitter que la única manera que el gobierno norteamericano levante las sanciones contra el régimen venezolano que calificó de ilegítimo y corrupto es que se convoquen elecciones libres y justas en nuestro país. El Grupo de Lima, además, se va a reunir el 22 de enero para analizar la situación en Venezuela. Por cierto, el presidente colombiano Juan Manuel Santos pidió a su par venezolano Nicolás Maduro no usar a Colombia para tapar el fracaso de la revolución, haciendo abierta referencia al supuesto uso del sistema de salud pública por parte de ciudadanos del vecino país que vendrían a Venezuela a comprar medicinas. Sin comentarios. Dos datos. Autoridades de Curazao confirmaron que sobrevivieron 2 pasajeros del peñero que salió desde Falcón y que intentó llegar a la isla. Además, que dejó como saldo 4 víctimas mortales. El presidente de Banesco, Juan Carlos Escotet, desmintió al vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello, sobre el destino de su entidad financiera y aseguró en su cuenta en Twitter, como ya dije, en 2014, los hijos no se venden, eso lo saben hasta los nietos, el banco no está en venta, hoy más que nunca mi apuesta es por Venezuela. Esto es Conexión 750, comenzamos. ¿Qué está pasando en este país? Y en minutos, vamos a conversar, como lo dijimos, a propósito de lo que va a ocurrir en República Dominicana, una reunión entre el gobierno y la oposición venezolana que, según comentan o han comentado periodistas que siguen la información, ha sido pospuesta en 2 oportunidades la tarde de hoy. Aparentemente se van a sentar a partir de las 5 de la tarde, la hora en la cual estamos conversando, y de eso vamos a hablar con nuestro primer invitado. Destacar, lo dicho, insistimos, por uno de los observadores, acompañantes de propuestos por la mesa en su cuenta en Twitter, como ya hace algunos días expresó el canciller mexicano. Decía que si no hay resultados concretos y creíbles, entonces no tendría ningún sentido seguir adelante. Insistimos, de esto vamos a conversar con nuestro primer invitado. A la espera del inicio de esta reunión, hay que decir que uno de los dirigentes de la Mesa de la Unidad, cuyo partido está ilegalizado por orden de la Constituyente Comunal, Luis Florido, de Voluntad Popular, decía también en su cuenta en Twitter que al gobierno de Maduro solo le importa mantenerse en el poder y denunciaba que el Ejecutivo
Ejecutivo Nacional estaba actuando de mala fe. Insistimos, esto lo conversaremos, lo analizaremos ampliamente durante la tarde de hoy. De momento, hacemos una pausa. Ya lo tenemos, antes de hacer la pausa. No lo tenemos, por favor, si me confirman a quién tenemos vía telefónica, internamente no escuché. Me dicen que más adelante hablaremos acerca del tema del diálogo con un dirigente de la Mesa de la Unidad Democrática. De momento tenemos en la línea a Freddy Ceballos, él es presidente de la Federación Farmacéutica Venezolana. Gracias por atendernos, muy buenas tardes. María Alejandra, muchas felicidades este año y agradecido por tu llamada. Yo quisiera, gracias, María Alejandra, la primera opinión que quisiera darte y participarte, o sea, la gravedad de la situación que tenemos en esa mesa que se está discutiendo hoy tantas cosas, cuando han negado la ayuda humanitaria, porque lamentablemente las declaraciones que hizo el presidente de la República y el ministro de Salud niegan la ayuda humanitaria, niegan que se permita la ayuda humanitaria en el país, y de paso manifiestan que aquí no está pasando nada. Mire, es una situación sumamente crítica con la situación de salud que estamos viviendo en el país. Esa ayuda la necesitamos y la requerimos, y no va a solucionar el problema, María Alejandra, pero al menos da un colchón ante la grave situación que estamos pagando con vidas en el país. Es una situación sumamente crítica. Hay un 90% en farmacia, un 90% de fallas en la farmacia de alto costo. Te hablo de cáncer, te hablo de hemofilia, te hablo de VIH. Eso no puede ser, por Dios, que esos pacientes tienen que tener sus medicamentos para que puedan realizarse sus tratamientos. Fíjate tú que unos médicos, o un médico en particular, me dijo: mira, Freddy, le estamos diciendo a los pacientes, el que pueda, porque casi nadie puede en el país, que se vaya afuera a tratarse el cáncer, porque lamentablemente aquí no hay medicamentos como tratarlo. Es curioso que usted comparta con nosotros esta información, porque, el presidente Nicolás Maduro, seguramente usted escuchó la declaración, aseguraba que los ciudadanos de Colombia, tomando en cuenta la fortaleza del sistema público de salud venezolano y la cantidad de medicamentos que hay en nuestro país, estaban viajando para tratarse en Venezuela. Esto ha provocado, como es natural, la reacción del vecino país. Si me permite, vamos a reponer un extracto muy pequeño de la declaración que ofrecía hoy el presidente Juan Manuel Santos. En estos términos respondía a su par venezolano. Soy el primero en reconocer que nos falta mucho por mejorar en temas como la calidad y la oportunidad del servicio a los pacientes. Pero, presidente Maduro, no pretenda usar al pueblo colombiano para tapar las enormes falencias de su revolución fracasada. Lo dije en noviembre pasado y lo repito hoy. Desde hace mucho tiempo hemos ofrecido nuestro apoyo humanitario en materia de comida, en materia de medicamentos, y el gobierno venezolano se ha negado. Y se ha negado porque no quieren aceptar la grave crisis que tienen entre manos. Es un caso triste de ese proceso que los médicos llaman negación de una realidad. Permita, presidente Maduro, este apoyo humanitario que le ofrecen Colombia y la comunidad internacional. No deje que su pueblo sufra más por hambre y por falta de medicamentos. Bien, en estos términos se expresaba el mandatario colombiano. Yo evidentemente quiero la reacción de nuestro invitado, porque ciertamente lo que ocurre en nuestro país ha traspasado las fronteras. ¿Lo escuchamos? ¿Sabes lo que pasa, María Alejandra, y todo tu radio escucha, con todo el respeto del mundo? Es que prevalece el factor político sobre el factor social, y prevalece en todos lados, porque también nosotros le decimos a la gente que está discutiendo por el Estado venezolano, que está discutiendo en esa mesa, que eso era lo primero que tenían que haber puesto sobre la mesa, la parte humanitaria, que es lo más importante. No sé qué es lo que se está diciendo, pues el presidente Santos lo dice claramente: aquí prevalece el factor político sobre el factor social. O sea, es más importante mantener el poder, es más importante decir aquí no está pasando nada, es más importante manifestar hacia afuera una imagen que ya todo el mundo conoce, porque hasta el propio Papa se lo dijo: tienes una crisis humanitaria en tu país, por Dios, se lo dijo el Papa, se lo dicen los países. Por favor, tú lo que tienes que de alguna manera buscar la manera de que los venezolanos no sigan padeciendo la situación que están padeciendo en estos momentos. Mira, vale, aquí no se están liquidando ni siquiera divisas, aquí no hay ni siquiera antibióticos, es una situación sumamente crítica. Bueno, algo tan elemental
como son los antibióticos para los niños, no hay. Algo tan elemental como regeneradores de la flora bacteriana, como lo es Biolactil, como lo es el Proflor, como es la enteroyarmina, no hay. Por Dios, tienes problemas con la insulina, tienes problemas con los medicamentos para la diabetes y sobre todas las cosas, estos pacientes que tienen cáncer, por Dios, que no tienen medicamentos, esto no puede seguir sucediendo en el país y tiene que haber un cambio de actitud, o sea, tienen que darse cuenta que el factor social tiene que estar por encima del factor político. La imagen que se le quiere manifestar al mundo no existe porque ya todos conocemos la realidad en que está Venezuela. Ahora, yo le pregunto a propósito de los enfermos crónicos, la información que usted maneja, eso en primer lugar, y en segundo lugar, bueno, la noticia que publicaba hace algunos días de Wall Street Journal, según la cual el ministro de Salud ofreció a los laboratorios pagar la deuda de $5.000 millones con diamantes, con oro y con coltán. ¿Lo escuchamos? Bueno, te voy a decir algo, María Alejandra, lo importante es que paguen. Nosotros necesitamos medicamentos en el país. Si ese es el medio de pago y la industria lo acepta, que paguen. O sea, aquí lo importante, María Alejandra, independientemente de todo, ahora, que sea legal o no sea legal pagar con diamantes, eso lo verán ellos y le darán de alguna manera conformarán cómo lo pueden hacer, pero si la industria acepta que le paguen con diamantes, pero que le paguen, pero lo más importante es que se puedan comprar insumos, que pueda llegar materia prima, que de alguna manera se produzca en el país, que no sigamos trayendo los medicamentos con materia prima importada, porque lamentablemente los precios se han exacerbado y no hay acceso al medicamento. ¿Y qué es acceso al medicamento? Pues que el paciente llegue a las puertas de la farmacia y cuando de lo poco que tienes que se le ofrece, el pobre paciente no lo pueda pagar, al extremo de que nosotros vemos pacientes llorar cuando consiguen un medicamento, ni siquiera cuando no lo consiguen, cuando lo consiguen, los hemos visto llorar. Entonces esos pacientes y la salud mental del pueblo venezolano, por Dios, está muy comprometida. Esos cuidadores, los que cuidan a los pacientes, están muy comprometidos a su salud mental de todos los venezolanos. Ante la crisis que estamos viviendo, pues si la idea es que vas a pagar con diamante, pero paga, y si la industria lo acepta y llegan a un acuerdo, pues que ese acuerdo vaya en beneficio de todos los venezolanos, porque aquí cuando se le daba divisas preferenciales a la industria, no se estaba favoreciendo a la industria, por Dios, le estaba dando un subsidio al paciente para que el paciente tuviera acceso al medicamento. Eso es lo que se hacía con eso. Ahora, a propósito de los enfermos crónicos, ¿cuál es la información que ustedes manejan? La existencia de medicamentos, usted mencionaba los pacientes con cáncer, pero bueno, pienso en trasplantados, pienso en pacientes de VIH, hemofilia. Medicamentos de alto costo. Medicamentos de alto costo, tú estás hablando de hipertensión pulmonar, tú estás hablando de cáncer, tú estás hablando de VIH-Sida, tú estás hablando de hemofilia. Fíjate el caso que no se había visto, pues a finales de año, en el año que transcurrió anteriormente, casi 22, 23 muertos de pacientes por hemofilia, se han perdido trasplantes. Tú sabes lo que es que un paciente logre un trasplante, que un familiar le done un riñón y después lo pierda porque no tiene los medicamentos antirrechazo. Por Dios, eso no puede seguir sucediendo en este país. Hay que tener conciencia, hay que ir a los organismos internacionales para que nos ayuden. Nosotros tenemos la Organización Mundial de la Salud que está dispuesta a ayudarnos. Lo que tiene el Estado venezolano es que decirle, mira, necesito ayuda. Eso es lo que tiene que decirle el Estado venezolano. ¿Cuántos países le han ofrecido? Chile, España, todo el mundo le ha ofrecido, vamos a ayudar a Venezuela. ¿Por qué cuando hay un problema en algún o en otro país, Venezuela inmediatamente manda containers de colchón, de lo que pueda mandar, y se les da la ayuda humanitaria? Tiene que atender el gobierno, María Alejandra, y te lo digo con el corazón en la mano. La Federación Farmacéutica se lo ha dicho, mira, nosotros colaboramos con el gobierno, todo lo que ustedes quieran, pero por Dios, no podemos seguir perdiendo las vidas venezolanas por una manera tan tonta y por el solo hecho de que no querer aceptar lo que está sucediendo en el país. Y lo otro, pues entonces cuando haces unas políticas públicas, estableces un carnet como una limitante, un carnet de la patria. Por Dios, ¿dónde se ha visto eso? Eso es excluyente. ¿Por qué una persona para acceder a algo tiene que tener un carnet de la patria y todo el mundo refrenda eso? Por eso no puede ser. Todo venezolano que necesite un medicamento, esa es su primera necesidad y tiene que tener acceso al medicamento y disponibilidad de ese medicamento. Bueno, y lo hemos comentado en otras oportunidades, lamento sacar el tema, pero negar intencionalmente alimentos y medicinas a la población es delito de lesa humanidad, está claramente tipificado en el Estatuto de Roma. Y lo otro, María Alejandra, te voy a quitar un minuto más, eso del 0800 Salud. Señor, eso ha sido un fracaso desde hace años, porque primero nació el CIAMET,
que era el programa de suministro de medicamentos, después sale el 0800, ya te lo traigo, o ya te lo doy. O sea, por Dios, eso es un sistema de distribución. Eso es que yo te voy a tratar de conseguir el medicamento. Eso es sistema de distribución. Y el verdadero problema que tiene el país es un problema de abastecimiento de medicamentos, no cómo lo distribuye, sino cómo lo abastece. Y ahí es donde nosotros tenemos que tomar las acciones y empezar a producir medicamentos en el país, que lleguen los insumos que necesitamos, que la industria pueda trabajar, que la industria se pueda sentar en un escritorio y decir, yo voy a programar y planificar la programación de producción, pero no lo pueden hacer porque no tienen cómo hacerlo. Finalmente, antes de hacer la pausa para ir a publicidad, dos inquietudes. ¿Qué información manejan ustedes de la Federación en torno a las vacunas para el sarampión? Esto preocupa y mucho, no solo internamente en Venezuela, también a la comunidad internacional. Y en segundo lugar, ¿tiene usted alguna expectativa en torno a algún avance en el marco de estas negociaciones en República Dominicana en materia de salud, de crisis humanitaria? Leíamos un tuit del canciller de Chile y francamente descorazonador. Él dice, si no hay avances no vale la pena seguir con esta iniciativa. ¿Lo escuchamos? Bueno, mira, las epidemias como paludismo, como lo que es la malaria, que bueno, que nos está consumiendo la malaria, el sarampión, todo está en aumento y son situaciones que nosotros hubiéramos podido prevenir con vacunas. ¿Y cuál ha sido? Malas políticas públicas en materia de salud. No se ha vacunado, por Dios. Fíjate tú, en el estado de Anzoátegui me llamaban, Freddy, tenemos una grave crisis aquí de paludismo, 20 o 20 y pico de pacientes de paludismo y no tenemos cloroquina, no tenemos primaquina, no tenemos los medicamentos. Y ahora cuando tú me hablas de la mesa de la unidad, ya tenemos la respuesta que la dio el presidente de la República y el ministro de Salud. No les importa y los que están sentados en la mesa tienen que exigirle y tienen que decirle al país, se negaron a que se le dé la ayuda humanitaria al país, se negaron a que salvemos las vidas de los venezolanos, porque lamentablemente eso es así. Y nosotros cuando estuvimos en la Asamblea Nacional con la comisión que iba a ir a discutirse, lo dijimos, lo primero que tienen que llevar como bandera es que se permita la entrada de medicamentos, porque es verdad, no solucionamos el problema, pero tenemos un colchón de 3 o 4 o 5 meses para tratar de parar la grave situación que estamos viviendo. Y todas esas enfermedades emergentes están galopando porque lamentablemente no se ha vacunado en el país. ¿Aló? A Freddy Ceballos por atendernos, acompañarnos estos minutos en la farmacéutica venezolana, República Dominicana. Hacemos sí, decíamos que agradecemos al presidente de la Federación Farmacéutica Venezolana, Freddy Ceballos. Hacemos una pausa, a regreso más. Usted escucha Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Mensaje del ingeniero Enzo Betancourt, presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Estimados colegas, ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el hombre es del tamaño de sus dificultades y siempre será capaz de vencerlo. En el año 2018 debemos trabajar para construir el país que nos merecemos todos los venezolanos. Siempre un paso adelante. Visita nuestro portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Mi cochinito favorito te ofrece fritura de cerdo, chinchurria, chorizo y por supuesto la sabrosa morcilla. Pero también todo lo puedes pedir asado. Si te parece poco, también tienen cachapas a tu gusto, pollo asado y a la broster, hervido de res y gallina, sándwich, pepito y mucho más. Calle Nueva York en Las Mercedes, mi cochinito favorito, Carnoso, jugoso y sabroso. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP y la póliza internacional. Todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fonprescibe.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En Venegroup somos la solución en envíos aéreos y marítimos. Ofrecemos servicios con la mejor calidad y en tiempo récord, de manera fácil y segura, a través de comprasyenvíos.com. Contáctanos 0251-710-4945 y por nuestras redes. Venegroup, aliados en compras y envíos.
¿Quieres disfrutar la mejor red de navegación 4G LTE? Digitel y Samsung lo hacen posible. Trae tu equipo inteligente Samsung 4G a Digitel o compra uno de los nuestros y llévate 3 GB gratis de bienvenida. Sí, 3 GB gratis al comprar una nueva línea. ¿Qué estás esperando? Digitel y Samsung, una alianza doblemente inteligente. Digitel, más vida, más gigas. RCR 750 AM, porque lo bueno une. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y lo dicho, expectativa en torno a esta nueva ronda de negociación entre el gobierno y la oposición en República Dominicana. Decíamos que, bueno, uno de los invitados, observadores de la oposición, advertía que si no hay avances ya, si no hay resultados concretos, entonces no tendría sentido seguir adelante. Hablo del canciller Heraldo Muñoz y le trasladamos inquietud a nuestro siguiente invitado al respecto. Negal Morales es subsecretario del Partido de Acción Democrática en el estado Miranda, además es actual secretario de la Asamblea Nacional, forma parte de la nueva Junta Directiva. Gracias por atendernos, muy buenas tardes. Hola María Alejandra, buenas tardes para ti, feliz año y bueno, y a todos tus radioescuchas por RCR. Feliz año en medio de esta difícil situación en nuestro país. Bueno, le traslado la inquietud. ¿Cuál es la expectativa que tienen ustedes en Acción Democrática en torno al diálogo? Compartimos tuit del canciller chileno. En pocas palabras, si no hay avances, no vale la pena continuar, decía el ministro de Exteriores. ¿Lo escuchamos? Sí, bueno, María Alejandra, tal cual se lo hemos comunicado al país. Nosotros hemos sido acuciosos en llamar a este proceso, no un proceso de diálogo, sino un proceso de negociación. ¿Y por qué fuimos tan acuciosos con el término? Porque siempre le dijimos al país que íbamos a esa conversación para negociar acuerdos concretos en presencia de la comunidad internacional, que no íbamos para allá a comprarle tiempo al gobierno, a estar en una habladera de gamelote que no lleva a nada, porque la situación que tiene Venezuela en este momento es una situación tan dramática que no puede esperar más tiempo. Es imposible que los venezolanos tengan que seguir esperando a la indolencia de este gobierno para abrir una puerta a la ayuda internacional cuando vemos todos los días conatos y saqueos en cada parte del país por alimentos, cuando vemos que el gobierno sigue quebrándole el espinazo a todas las cadenas de supermercados en Venezuela para arrodillar otra vez a la gente con los CLAP y haciéndolos pasar hambre. Entonces eso no es posible que podamos esperar tanto tiempo. Además, los venezolanos estamos en este año, en el año 2018, año electoral, y uno de los puntos fundamentales, medulares de este proceso de negociación es la construcción de una salida pacífica que pase por el tema electoral, que pase por el tema de la construcción de unas condiciones donde los venezolanos puedan expresarse y luego respetar los resultados, porque hoy por hoy en Venezuela la gente no cree en las instituciones y menos en el CNE. Entonces estamos aspirando que ese proceso nos permita encauzar a los venezolanos en esa ruta electoral que todos aspiramos para que se exprese en la mayoría de este país y podamos dar un cambio en el marco de la convivencia y de la paz. Ahora, el gobierno está jugando con candela, María Alejandra, y a todos los radioescuchas de RCR, porque la comunidad internacional ha sido muy clara, lo ha dicho el canciller chileno, también lo dijo el canciller brasileño, lo ha expresado la misión diplomática de México y todas las organizaciones internacionales que tienen los ojos puestos en Venezuela. Si no hay la construcción de un acuerdo, el mundo va a seguir viendo al gobierno venezolano como un gobierno forajido y van a seguir aplicando medidas a funcionarios del gobierno que se prestan para esta vagabundería de cerrar las puertas a una salida pacífica y electoral. Entonces, cada vez se va recrudeciendo más la posición internacional frente a un gobierno que sigue con la terquedad de poner a los venezolanos a pasar hambre, nada más por mantener el control del poder. Aspiramos que el gobierno nacional reflexione, porque si no lo que está haciendo es ponernos a todos los venezolanos en un clima de mayor crispación, de mayor conflictividad social, donde no solamente ahora es que no hay comida, no hay medicinas, tampoco hay gasolina, tampoco hay repuestos, no hay caucho,
no hay ningún insumo para que los venezolanos podamos vivir, y además tampoco los servicios públicos funcionan porque hay un caos con la luz, con la electricidad. Entonces un país. Ahora yo le pregunto a nuestro invitado, porque la respuesta del gobierno el día de hoy, justo cuando en teoría se instala esta nueva ronda de negociaciones, ha sido, bueno, ordenar a los partidos políticos que hacen vida en la unidad, muchos de los cuales están sentados allí en República Dominicana, validarse otra vez ante el Consejo Nacional Electoral. Creo que no ha pasado ni un año, usted me corregirá si me equivoco, del proceso anterior, y la justificación que da el Consejo Nacional Electoral, que pide la oposición sea renovado, es que las organizaciones no participaron en las elecciones municipales. Yo quisiera su reacción, porque ciertamente da la impresión que el gobierno no tiene la mínima intención de ceder ante lo que pide la oposición y la comunidad internacional. ¿Lo escuchamos? Tal cual, María Alejandra, como tú lo señalas, en marzo del año pasado estuvimos en el proceso de legitimación de partidos, tal cual la ley lo establecía. No habíamos ido a 2 procesos electorales nacionales y nos sometimos a ese proceso y logramos validar las tarjetas de los partidos que hoy están sentados en la mesa de negociación. El hecho de que el gobierno haya expresado, y además ahora lo haga a través del parapeto constituyente que tiene montado como una especie de suprapoder que ordena toda la sociedad venezolana, y diga que tenemos que validarnos, es una clara señal de irrespeto al proceso de diálogo, de que se burla de la presencia internacional, y no solamente los decimos los venezolanos que estamos en la oposición democrática de Venezuela, sino que también lo ha expresado el canciller chileno, la representación diplomática mexicana, la representación diplomática de Brasil, que no pueden entender cómo el gobierno pretende llevar adelante un proceso de negociación cuando pretende ilegalizar inclusive la gente con la que está discutiendo. Eso es ya una clara señal, pero todos estos procesos, María Alejandra, sirven para que el mundo, los venezolanos, nos demos cuenta cada vez más del talante antidemocrático, totalitario, secuestrador de libertades del régimen en el que hoy estamos viviendo. Eso nos hace unirnos más a los venezolanos en contra de esta dictadura que pretende imponérsenos, y seguir trabajando en función de que los venezolanos podamos salir pronto de este drama. Ante eso, más unidad, lo estamos trabajando con mucha fuerza. Estamos en este momento elaborando, y vamos a tenerlo listo, si Dios quiere, en febrero, el proyecto de la Unidad Nacional para la Reconstrucción Económica y Social en Venezuela. Vamos a escoger una candidatura de un venezolano o una venezolana que nos represente a todos en una posible elección presidencial, que aspiramos también labrarla y pelearla para que esa sea la salida, y vamos a dar la pelea en todos los escenarios, María Alejandra, y todo tu radioescucha. Nosotros no nos vamos a entregar, este gobierno no nos va a arrodillar, va a tener que meternos presos a todos, va a tener que lograr que nos exiliemos todos, porque cada vez que mete a preso a alguien o exilia a alguien, sale un nuevo venezolano que está dispuesto a dar la pelea y a no dejar que nos arrebaten la democracia y la libertad. Ahora, dice nuestro invitado, el gobierno no nos va a arrodillar, se trata de una burla esto de pedir la validación de los partidos políticos, incluso al margen de la ley. Sin embargo, Acción Democrática está dispuesta a participar. ¿Cómo se explica esto? Todo lo que expresamos en relación a la burla es que es una burla al proceso de negociación. De desconocer a los actores que están sentados contigo en la mesa, es lo que el gobierno está diciendo, es no creo en este proceso, o no lo tomo en serio, o me burlo no solamente de los actores que tengo al frente, sino de la representación internacional. Ahora, en el caso de Venezuela, lo que hemos dicho los ADECO, a través de la voz de nuestro jefe de fracción, es que nuestra opinión como Acción Democrática es que no debemos dejar que nos arrebaten ningún espacio, y uno de ellos es la propia capacidad o militancia dentro de un partido político, y que nos ilegalicen. Ahora, esa posición de ADE la estamos colocando sobre la mesa para que la discutamos en la Unidad Democrática y tomemos una decisión definitiva sobre lo que vamos a hacer, si concurrir o no concurrir, y va a depender también en muchos casos de las condiciones que nos den para concurrir. Recordemos el engorroso proceso que vivimos en el mes de marzo, donde eran unas máquinas deficitarias para la cantidad de gente que quería validar los partidos, que se hacía muy engorroso el proceso. Entonces inclusive nos pusieron en algunos partidos a hacerlo en paralelo. Yo me imagino lo que significaría que nos volvieran a colocar los mismos días con las mismas máquinas, y a los 3 partidos más grandes en este momento de la sociedad democrática, que es Acción Democrática, Primero Justicia y Voluntad Popular, que los 3 tendríamos que ir a ese proceso. Entonces prácticamente nos pondría en una especie de canibalismo, en un proceso casi imposible hacerlo. Entonces también habría que ver esas condiciones. Pero lo que sí protestamos
que haya sido la constituyente la que lo haya ordenado. Protestamos que el gobierno desconozca a los actores principales del país, pero esa protesta no implica que nosotros nos crucemos de brazos. Esa protesta implica que nosotros salgamos al paso y, si es la decisión que tomemos, también movilicemos a toda la sociedad venezolana a validar a sus partidos y a expresar que, por mucho que la constituyente espuria, que esa parapeto de constituyente pretenda arrodillar a los venezolanos, no lo vamos a aceptar, porque esta es una sociedad que quiere democracia, que quiere libertad y que quiere, sobre todo, salir de esta situación dramática que representa Nicolás Maduro, que es que no hay comida, que no hay medicinas, que no hay servicios públicos y que está corriendo a la juventud venezolana a buscar oportunidades en otras partes y no en Venezuela. Antes de hacer la pausa, yo tengo que preguntarle, porque hay sectores de la oposición que me da la impresión ya no hacen vida en la mesa de la unidad, y hablo, por ejemplo, del movimiento Soy Venezuela o el partido Organización 20 Venezuela. Desde allí, María Corina Machado, por ejemplo, ha dicho que es un error el nombramiento de la nueva directiva de la Asamblea Nacional en el Parlamento. Hay varios miembros de partidos políticos que están dispuestos a reconocer la constituyente comunal con el alcance que esto tiene. ¿Qué responde usted a este tipo de señalamientos? Lo uno, al tema de la validación de los partidos políticos. Lo uno, a lo que pasó en el Consejo Legislativo de Lara, donde Avanzada Progresista, por ejemplo, o COPEI votaron a favor del PSUV. ¿Esto cómo se explica a los venezolanos, tomando en cuenta lo que está en juego en nuestro país? Señor Negal Morales. Bueno, lo que quiero decirte, María Alejandra, es que no pretendo tapar las diferencias que ha habido en la Mesa de Unidad Democrática. Sin duda ha habido diferencias en cuanto a concurrir al proceso de negociación, por ejemplo. Ha habido diferencias en las visiones de la estrategia política de agotar la vía de la negociación para conseguir una salida pacífica y electoral. En eso hemos tenido diferencias de visiones. Nosotros, los que estamos sentados en esa mesa, que Acción Democrática, Voluntad Popular, Primero Justicia, Un Nuevo Tiempo, hemos sido voceros de que el país tiene que atravesar ese proceso y aprovechar que la comunidad internacional está con nosotros, labrando esa posibilidad para intentar construir esa salida pacífica y electoral que aspiramos. Si el gobierno la cierra, pues entonces tendríamos que buscar otras alternativas, pero hoy eso ha sido una diferencia de visión. Nosotros aspiramos reencontrarnos con los movimientos que tú has nombrado, con dirigentes fundamentales del mundo democrático venezolano, como María Corina Machado, como Antonio Ledesma, en una propuesta única de plan de país y de candidatura unitaria ante ese inminente proceso electoral que pudiese darse en Venezuela. Aspiramos a hacerlo y que cada vez tengamos más puntos de coincidencia, y estamos trabajando en función de reconstruir la unidad en lo que podamos reconstruirla. En lo que nos diferencia, ellos niegan el proceso de negociación, nosotros pensamos que había que transitarlo. Eso, más que una diferencia insalvable, es un momento táctico o estratégico dentro de este largo accionar político que tenemos contra este gobierno totalitario, pero eso no es una diferencia insalvable. Por el contrario, la aspiración de todos los venezolanos es que, ante la inminencia de la posibilidad de que Nicolás Maduro y su pesadilla de hambre y de escasez en Venezuela pudiese durar 6 años más, los venezolanos todos tenemos que unirnos y buscar la vía de la reconciliación de las fuerzas democráticas y de la unión de las fuerzas democráticas del país para lograr derrotar a este desgobierno, a este totalitarismo y salir adelante. Mientras tanto, seguimos trabajando con mucha fuerza y tuvimos una reunión para eso, para ese proyecto de país en el que aspiramos convocar no solamente a los partidos políticos, sino que también aspiramos convocar a los sectores del país. La próxima semana tenemos varias reuniones de la directiva de la Asamblea Nacional, con directivas de asociaciones empresariales, de representaciones eclesiásticas en Venezuela, de sectores sindicales, a la sociedad completa, convocarla también para esa gran alianza por la solidaridad internacional que hemos pedido para que se puedan abrir las puertas y entren medicinas y alimentos. No vamos a parar ni un día, María Alejandra, y a todos sus radioescuchas venezolanos que, esperanzados, tengan la fe de que no vamos a desmayar por construir esa gran unidad nacional que nos permita salir de esta pesadilla, la peor crisis que ha atravesado Venezuela en toda su historia y catalogada como la crisis más profunda que ha tenido cualquier país de América Latina en los últimos 70 años. Ya a estas alturas se han reunido con representantes del Soy Venezuela. Usted mencionaba al alcalde Ledesma, que está en el exterior, que está en el exilio, pero digamos con representantes de su partido político, con María Corina Machado. No, como parte de la convivencia parlamentaria, he tenido la oportunidad en estos días de conversar informalmente con miembros de la bancada
de 16 de julio, por ejemplo, con Richard Blanco, con algunos con miembros de las distintas organizaciones políticas que hoy tienen esa diferencia con nosotros, pero eso es parte del proceso. Hemos tenido unos encuentros también con el exgobernador Henry Falcón, buscando intentar conciliar también posiciones, ponernos de acuerdo en lo que es el destino superior de Venezuela, y estoy convencido que hay la buena voluntad de todos, porque al final algo que nos une a todos, María Alejandra, es la realidad de que tenemos que salir de Maduro y de que Venezuela no puede seguir sufriendo este drama. Hemos tenido diferencias en la estrategia, hemos tenido diferencias en la táctica, pero nadie puede negar la voluntad de cambio que pueda tener o Henry Ramos, o María Corina, o Capriles, o el propio Henry Falcón. Todos estamos convencidos de que Venezuela tiene que unirse, y nos podemos unir en principio en lo que creemos que puede ser la salida pacífica y electoral para este año. Aspiramos que todos podamos transitar ese camino. Venezuela está a la expectativa de lo que va a ser este 11 y 12, porque de allí podemos transitar, si de ahí sale una resolución definitiva, podemos transitar ese camino. Si no, Venezuela estaría abriéndole la puerta a la posibilidad de que la comunidad internacional recrudezca las medidas, porque al final las medidas económicas no son que se han tomado contra funcionarios en Venezuela o contra las políticas del gobierno, no ha sido porque nosotros hayamos ido a pedirlas, es porque ahora la comunidad internacional, más que las invasiones, tiene mecanismos de sanciones económicas contra estados forajidos, contra estados totalitarios, contra estados violadores de derechos humanos, para obligarlos a reencauzarse en el camino democrático. Y las medidas van a continuar y se van a recrudecer mientras el señor Nicolás Maduro y su pandilla pretendan seguir violando los estamentos institucionales de esa democracia que habíamos construido en Venezuela por muchos años y que ellos se han encargado de destruir, de pulverizar y de poner a la gente a pasar hambre en Venezuela. Gracias, Anegal Morales, por atendernos, acompañarnos estos minutos, actual secretario de la Asamblea Nacional, dirigente de Acción Democrática. Hacemos una pausa y ya venimos. Estás en sintonía de Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Son las 5:28. Es la hora de aprovechar el tiempo para realizar tus operaciones con la banca electrónica Banesco. Fácil no, muy fácil. Banesco contigo. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En el restaurante El Budare de la India, saborea, degusta y disfruta el sabor de Venezuela. Pide el menú y date el gusto de comer sabroso. Tú decides si desayunas, almuerzas o cenas. El sabor está en la avenida Páez, El Paraíso, frente a las Quintas Aéreas. Restaurante El Budare de la India, deleita tu paladar. ¿Quieres disfrutar la mejor red de navegación 4G LTE? Digitel y Samsung lo hacen posible. Trae tu equipo inteligente Samsung 4G a Digitel o compra uno de los nuestros y llévate 3 GB gratis de bienvenida. Sí, 3 GB gratis al comprar una nueva línea. ¿Qué estás esperando? Digitel y Samsung, una alianza doblemente inteligente. Digitel, más vida, más gigas. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM, porque lo bueno une. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales, en su centenario, presenta El progreso tiene su ciencia. Hoy presentamos el doctor Fernando Servigón y sus peces. Yo, como venía de España, no conocía los peces del Caribe, entonces pensé que la única forma de que yo aprendiera era que los pescadores me enseñaran.
Fue así como el doctor Fernando Servigón se convirtió en el padre de la ictiología marina en Venezuela. Fernando Servigón nace en Valencia, España, en 1930 y obtiene su maestría en la Universidad de Barcelona en 1959. Al año siguiente, llega a Venezuela, donde es recibido por la Fundación La Salle de Ciencias Naturales en Punta de Piedras de la isla de Margarita. Retorna a España para culminar su doctorado de la Universidad de Barcelona con un trabajo de grado titulado Los peces marinos de Venezuela, que posteriormente se convertiría en el más completo compendio de especies de peces marinos del Caribe. El doctor Servigón fue director científico de la Estación de Investigaciones Marinas de Margarita, de la Fundación La Salle, profesor investigador de la Universidad de Oriente, donde ocupó el cargo de director de Instituto Oceanográfico en Cumaná y del Centro de Investigaciones Científicas del Núcleo de Nueva Esparta. En 1994 funda el Museo del Mar, dándole a los pobladores de su isla la oportunidad de enriquecer el acervo cultural margariteño. El doctor Servigón sostenía que cada pueblo tenía su propia cultura, gracias en parte al influjo del medio ambiente a la genética y a la tradición transmitida a través de la familia. El doctor Servigón publicó 16 libros y más de 50 artículos científicos, pero su obra también traspasó los muros científicos incursionando en la literatura popular de las islas de Margarita y Cubagua. El doctor Servigón fue individuo de número de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales hasta su fallecimiento el 18 de mayo de 2017. Yo, como venía de España, no conocía los peces del Caribe, entonces pensé que la única forma de que yo aprendiera era que los pescadores me enseñaran. El progreso tiene su ciencia. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales, en su centenario, presentó El progreso tiene su ciencia. Para más información, www.acfiman.org. María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Claro y raspado. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y bueno, estamos viendo imágenes en transmisión a través de las redes sociales de esta reunión, esta nueva ronda de negociaciones entre el gobierno y la oposición. Imágenes que, bueno, nos dejan ver el interior del Ministerio de Asuntos Exteriores de República Dominicana. Habrá que ver si al final hay humo blanco o no. Comentábamos para ustedes un poco más temprano al inicio del programa este tuit del canciller de Chile, Heraldo Muñoz, asegurando que estaba en camino a ese país y que si no había resultados concretos y creíbles ya entonces no tendría ningún sentido seguir adelante. Esa es la expectativa del canciller chileno. Nos acompaña vía telefónica, vamos a hablar acerca de estas negociaciones, pero desde el punto de vista de derechos humanos. Alfredo Romero, él está al frente del Foro Penal Venezolano, ha expresado opinión acerca de cómo va este diálogo. Gracias por atendernos, muy buenas tardes. Buenas tardes, María Alejandra, y bueno, buenas tardes a todos. Gracias por la llamada. Mucho interés de conocer su expectativa en torno a lo que va a ocurrir hoy en República Dominicana en materia de derechos humanos. Ustedes han sido especialmente duros o críticos, han destacado la situación de los presos políticos en nuestro país y este tema del efecto de puerta giratoria. ¿Lo escuchamos? Sí, bueno, no es que seamos duros en relación con negociación o diálogo, ni duros en particular en cuanto a esta negociación o diálogo. Nosotros lo que hemos sido es totalmente objetivos y, digamos, consecuentes con nuestra posición desde un primer momento. Nosotros hemos tenido ya la experiencia que estos diálogos, estas negociaciones, lo que han traído como consecuencia no es menos presos políticos, sino más presos políticos. Y eso lo vemos desde el punto de vista incluso estadístico, desde el punto de vista objetivo, claro, por decirte algo. Se habla de la liberación o la excarcelación, porque no es liberación, ya que no se han liberado ni siquiera las personas, sino se excarcelan, pero se mantienen con medidas restrictivas a su libertad. Pero se habla de esta excarcelación de, por ejemplo, 48 personas en diciembre, consecuencias supuestamente por esta
negociación. Sin embargo, cuando analizamos las diferentes excarcelaciones que se han producido desde antes, observamos que en diciembre fue el menor número de excarcelaciones de presos políticos que ha ocurrido, sin embargo el mayor número de encarcelaciones. ¿Qué quiero decir? Por decirte, en agosto hubo 148 personas que fueron excarceladas. En septiembre hubo más de 150 personas excarceladas, concretamente 188. Eso se fue reduciendo, llegando a diciembre a 48 personas excarceladas. Para que tengas una idea, en total, en el año 2017, hubo más de 848 personas encarceladas, es decir, nuevos presos políticos. Sin embargo, hubo personas el número de personas que han sido escarceladas, es decir, que salieron de la cárcel, fue más de 700. Ahí se produce, y no sé si con tanto número quizás las personas nos entienden claramente o podemos un poco aclarar, pero lo que estoy tratando de decir, el punto es que el diálogo, por un lado, redujo el número de personas escarceladas, por un lado, y por otro lado, el diálogo no toma en cuenta, por estas negociaciones, que el gobierno utiliza estas negociaciones a los efectos de obtener utilidad de la liberación o de la excarcelación de presos, y no reduce el número de nuevas encarcelaciones o nuevas personas privadas de libertad, que es lo que nosotros denominamos el efecto puerta giratoria, ¿no? Ahora, a propósito de la información que ustedes manejan, ¿cuántos nuevos presos políticos hay? ¿Cuál es el total al día de hoy? Y también hicieron una reflexión de su parte acerca de lo que ha ocurrido en materia de derechos humanos en el marco de las manifestaciones producto de la escasez de alimentos en nuestro país. Por ejemplo, hace algunos días nos tocó ver denuncia del periodista Germán Damm en el estado Bolívar, hablando del traslado, por ejemplo, a la cárcel del Dorado de personas que aparentemente participaron en hechos vandálicos en esa entidad. ¿Qué puede comentarnos? Bueno, solo ayer detuvieron a dos muchachos que se los llevaron de sus casas por supuestamente estar involucrados en organización de protesta. Desde el 24 de diciembre, precisamente, cuando se produjeron estas supuestas excarcelaciones relacionadas con el diálogo, se han producido al menos 18 ya verificadas por nosotros nuevas detenciones. Desde el 1 de enero hasta ahora hay 4 nuevos presos políticos, eso más o menos para que tengas una idea. El número de detenciones ha sido, al menos 18 desde el 24 de diciembre, porque nosotros las vamos verificando. Sin embargo, ha habido denuncias de varias otras que no hemos podido verificar. Pero tú me preguntas el número de presos políticos. Fíjate, por eso hay que entender bien el problema. El problema de los presos políticos no es decir que hoy, por ejemplo, en nuestra nueva lista actualizada, es decir, hoy personas que se mantienen tras las rejas son 214. Ese número es un número relativo, ese es un número que varía. ¿Varía por qué? Porque, repito, tú tienes 214 hoy que no son los mismos, no son los mismos 214 que teníamos una semana antes, que era el mismo número. ¿Por qué? Porque se encarcelaron nuevas personas y se liberaron, y casualmente dio el mismo número, pero no son las mismas personas, no son las mismas caras, porque el gobierno encarcela y libera, o encarcela y excarcela, los efectos de dar la impresión de que el número se mantiene más o menos igual. Pero el número importante que tenemos que analizar, por lo menos solo del año 2017, es el número 848 nuevos, quiero decir nuevos presos políticos, porque no estamos contando el número que venía ya históricamente considerándose las personas que se mantenían presas desde antes del año 2017. Y eso hay que tomarlo en cuenta. O sea, estamos hablando desde el gobierno nada más de Nicolás Maduro, estamos hablando de más de 1.200 personas que han estado encarceladas formalmente privadas de libertad por más tiempo. O sea, formalmente quiero decir que fueron ordenadas su privación de libertad por un juez, es decir, que estuvieron más de 2 o 3 días. Pero si consideramos el número de detenciones, por ejemplo esta que tú te refieres, ya sea por protestas que los detienen 2 días, 3 días, muchas veces los maltratan, estamos hablando de más de 12.000 personas
que han sido detenidas. Y eso sigue, eso no se ha mantenido. Quiero decirte más, peor que eso. Es decir, el problema de los presos y la persecución es peor hoy que antes incluso de la negociación o del diálogo. Porque además está ocurriendo una situación, además que es nueva, que es el caso de las desapariciones forzadas. Hoy en la mañana denunciamos un caso que nos tiene bastante preocupados, que hemos denunciado, incluso lo estamos llevando al grupo de desapariciones forzadas de la ONU, que es el caso de Jameson Jiménez. Jameson Jiménez desapareció, se lo llevaron de las puertas de su trabajo el 4 de enero y al día de hoy, ya una semana de que desapareció, no se sabe el lugar donde está. Se presume que lo tienen agentes del Estado, se presume que está detenido en ciertos lugares, pero hasta ahora no hay información ninguna al respecto. Y así ha ocurrido con diversos casos que, repito, hay que considerarlos, hay que analizarlos, porque no se trata solo de hablar de que por ejemplo, ponte tú, María Alejandra, ¿qué pasa si, suponte que en estas negociaciones o diálogos que se llevan a cabo en República Dominicana sale una noticia, liberaron a 20 personas más, ajá, y entonces se canta victoria y éxito y se aplaude? Es realmente, además de la satisfacción, que lo es, porque muchos lo representamos, somos los familiares y nos alegra que salgan sus hijos, etcétera, pero la liberación de 20 personas, ¿es realmente la solución del problema? ¿O realmente la solución del problema es que no encarcelen más personas? Porque mientras salen unos, que evidentemente es una satisfacción, que ya han venido saliendo, porque al gobierno le interesa también que los liberen porque el costo político es alto, pero encarcelan a otros y se mantiene entonces, repito, a los presos políticos como fichas de negociación. Si tú le presentas la posibilidad de darle utilidad al gobierno de los presos políticos, ¿cómo le das utilidad? Bueno, mira, si yo sé como gobierno que para obtener beneficios de la oposición o de sectores de la oposición, yo tengo que liberar unos presos, 20, 10, y eso ya es un beneficio, y ya obtengo algunos beneficios, pues encarcelo más, porque sé que más adelante puedo utilizar esos mismos presos para obtener beneficios. El punto está en no encarcelar personas y no utilizar esos presos como fichas de negociación. Clarísimo el punto, la posición de Alfredo Romero. Gracias por atendernos al frente del Foro Penal Venezolano, expresando opinión acerca de lo que va a ocurrir hoy en República Dominicana. Hacemos una nueva pausa y ya venimos. Escuchamos Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Escúchenos a través de nuestras redes sociales, @RCR750 en Twitter y Periscope, y RCR.tv, la radio que se ve. Son las 5:48. Es la hora de aprovechar el tiempo para realizar tus operaciones con la banca electrónica Banesco. Fácil no, muy fácil. Banesco contigo. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En La Toscana Restaurante consentimos en grande. Ven y deja que nuestro nuevo chef le brinde un nuevo disfrute a tu paladar, con la tradicional gastronomía toscana y los más variados sabores mediterráneos. Bergomi de pollo, manzana y queso de cabra en una deliciosa salsa de estragón y tomates secos. Toda la excelencia y buen servicio. La Toscana Restaurante, para los paladares más exigentes. Avenida Páez, El Paraíso. En Venegroup somos la solución en envíos aéreos y marítimos, destinos, Estados Unidos, Venezuela y Panamá, con la mejor calidad y en tiempo récord, de manera fácil y segura, a través de comprasenvíos.com. Contáctanos 0251-710-4945 y por nuestras redes. Venegroup, aliados en compras y envíos.
Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750. Se nos ha agotado el tiempo. Nos despedimos. Lo hacemos a nombre de Jaime Estares en la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Ulises Arcaya, en la producción Selene Pérez, en los controles Eduardo Llanes, quien tuvo el placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Los dejamos con la entrevista.